a todas y a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida. Hoy cumplimos como 4 ciclos, así que estamos empezando el 4º ciclo de los martes de investigación en humanidades. Esta versión de los martes de investigación en humanidades se sumó el Centro de Apoyo a la Docencia en Humanidades. Entonces este evento ahora es organizado tanto por la Comisión de Investigación de la Facultad como el Centro de Apoyo a la Docencia en Humanidades, más conocido con el nombre de CAF. Estamos contentos porque cumplimos entonces como, no 4 años, pero llevamos haciendo este ciclo de manera sistemática, y este año se ha institucionalizado y hemos tratado de agrupar las presentaciones en torno a algunos temas específicos. Quiero recordarles la fecha. Hoy día estamos a 18 de mayo, la próxima sesión es el día 22 de junio. Vamos a tratar el tema va a ser TICs y construcción del conocimiento. El día 17 de agosto vamos a tener una tercera sesión, discurso literario y sermones misioneros, un tema realmente interesante, como todos los que vamos a ver durante este ciclo. Y por último, el 19 de octubre vamos a hablar de cognición y argumentación. A diferencia de los ciclos pasados, el formato de esta nueva versión, ¿no es cierto?, incluimos a otro participante en cada una de las sesiones. Por lo tanto, cada participante va a tener 25 minutos para exponer. Entre medio de estos 25 minutos no va a haber ningún espacio, sino que van a hacer las 2 presentaciones, 25 minutos, y después nos vamos a dar 40 minutos para conversar respecto de las 2 presentaciones que hay. Así que le agradezco de nuevo por venir, porque en definitiva, gracias a que nosotros desarrollamos estas actividades y a la asistencia de ustedes, lo que queremos hacer en definitiva es poder potenciar lo que más podamos el desarrollo de la investigación y mostrar en la facultad y en la universidad toda la investigación que hacemos en el campo general de las humanidades en la Universidad de La Serena. Así que muchas gracias. Vamos a partir con el profe Pedro Folgieri. Él nos va a hablar de un modelo de formación comunicacional interpersonal, específicamente de la evaluación de este modelo. Así que, Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación, y como decía, tienes 25 minutos para presentar. Yo me voy a arrogar la función de interrumpirte cuando se haya pasado ese tiempo, ¿ya? Muchas gracias, Pedro. Les pido entonces que guarden sus preguntas, las pueden anotar en el chat, y al final les doy la palabra para que las formulen. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias por la invitación, Omar y Mauricio, que fue quien me convocó, ¿no? Voy a compartir entonces para mostrar... Bueno, si bien es cierto, el título que tú anunciaste, Omar, era, ¿no es cierto?, evaluación de un modelo de comunicación interpersonal. En realidad es la evaluación de un taller que hacemos. Obviamente el taller tiene un fundamento teórico, pero la idea es mostrar entonces una investigación que desarrollamos el año 2016 con estudiantes de psicología, y ahora estamos replicando esta investigación, pero con un diseño de tipo experimental, comparando 2 grupos de estudiantes, uno digamos que está participando en el taller, y un grupo para comparar los resultados, ¿ya? En eso estamos ahora. Bueno, voy a darme una vuelta primero por algunos conceptos un poco que fundamentan esta propuesta, y finalmente poder ver los resultados que se alcanzaron, ¿no?
En general entendemos que las habilidades de comunicación interpersonal son indispensables, ¿no es cierto?, en la interacción entre las personas y para generar proyectos, acuerdos, relaciones, vínculos de cualquier tipo, ¿no? Es decir, sin comunicación claramente no podría darse todos esos fenómenos que son tan característicos de los humanos, digamos, ¿no? Sin embargo, diríamos que para los psicólogos, y yo agregaría también para los educadores en general, ¿no es cierto?, la comunicación no solo es una habilidad social más, digamos, para funcionar en, en nuestro mundo interpersonal, sino que en este caso constituye una herramienta de trabajo que es fundamental. El despliegue profesional, en este caso el psicólogo, tiene como piso básico, ¿no es cierto?, estas habilidades de comunicación, ¿ya? Bueno, algunos autores, ¿no es cierto?, destacan esto de que las interacciones exitosas con las personas con quienes trabajamos, en el caso de los psicólogos, en el caso de los educadores, en el caso de la gente del ámbito de la salud también, descansan fundamentalmente sobre estas habilidades comunicacionales, ¿no? Y además, estas habilidades pueden ser desarrolladas a través de entrenamientos específicos, ¿no?, durante el proceso formativo de pre y posgrado. Y lo que nosotros hacemos, en este caso, en el segundo año de la carrera de psicología, inicialmente era el cuarto semestre, lo hacemos durante el primer semestre del segundo año, es precisamente este programa de entrenamiento en estas habilidades, ¿no? Destacar que el año 2006 la Federación Europea de Psicología, la Federación Europea de Asociaciones de Psicología, destacó, digamos, que como un requisito importante para obtener la titulación de psicólogo en la Comunidad Europea era precisamente la adquisición de habilidades, desarrollo de habilidades de comunicación. ¿Ah? A su vez, en Chile, a partir de un proyecto que lideró nuestra colega, actualmente ya no está con nosotros, María Teresa Juliá, no está, quiero decir, no está en la universidad, que lideró a partir del año 2013, también se instaló la idea de la comunicación interpersonal como una competencia genérica en este modelo de formación basado en con competencias que desarrollaron las escuelas de psicología del CUE, el Consorcio de Universidades del Estado, ¿no? Entonces, prácticamente casi todas las carreras de psicología que pertenecen al Consorcio de Universidades del Estado tienen programas de entrenamiento en habilidades comunicacionales, y entre ellos obviamente estamos nosotros. Es importante destacar que más allá de los reportes personales que entregan los estudiantes que participan en los talleres y que valoran positivamente la experiencia, les pedimos un informe al cierre de los talleres, ¿no? En general, hasta ese momento, al año 2016, no había existido una evaluación rigurosa, ¿no?, de carácter científico para medir el impacto que este curso formativo tenía en su desarrollo como futuro psicólogo. ¿Ah? Bueno, en general decimos que la comunicación involucra componentes psicológicos, sociales y culturales, ¿no? Y se refiere fundamentalmente al acto de compartir e intercambiar información, de manera que siempre comunicar no implica interacción entre al menos dos personas, ¿no? La teoría más clásica de la comunicación humana, ¿no es cierto?, tiene en cuenta esta idea de la transmisión de información como un aspecto central. O sea, hay transmisión, hay intercambio, hay traspaso de información de un lado a otro en los interactuantes. En ese sentido, es un proceso instrumental que es constitutivo de la realidad humana, como dijimos inicialmente, y que tiene tanto un fundamento biológico como sociocultural, ¿no? Ningún grupo humano podría existir, o ningún proyecto humano podría existir sin la comunicación y sin la transferencia, como decíamos, el intercambio significado entre sus miembros. Entonces, bajo este principio de intercambio, la comunicación es la base de toda relación, tiene como propósito no solo transmitir información, sino además apunta a influir o afectar intencionalmente la conducta de los demás, ¿ya? Eso es lo que señalaba un importante autor en este tema, David Berlo. Bueno, otros autores coinciden en esta idea de transmitir mensajes a través de maneras, digamos,
que las personas puedan entender, comprender, aceptar con facilidad esos significados, ¿no? Y definitivamente contar con habilidades de comunicación adecuadas resulta determinante para lograr esta eficaz transmisión de mensajes y establecer además coordinaciones y relaciones interpersonales satisfactorias. A lo largo del desarrollo del conocimiento en Occidente han habido, digamos, distintas teorías de la información, modos de entender, perdón, teorías de la comunicación, modos de entender qué es la comunicación humana, entre ellos la retórica aristotélica, la teoría de la información de Shannon y Weaver, que era más bien un modelo más bien tecnológico de la comunicación, el modelo de ver, lo que mencionábamos recién. Carl Rogers, importante autor, investigador, psicólogo de orientación humanista, ¿no es cierto?, en este enfoque de la terapia centrada en la persona, como él la definió, desarrolló también ciertos conceptos que hasta el día de hoy permanecen como muy relevantes para entender los fenómenos comunicacionales. También ya en la década del 70, el enfoque interaccional de Bateson y Václavic. Más contemporáneamente, autores cercanos a nosotros, como Humberto Maturana, recientemente fallecido, Fernando Flores, Rafael Echeverría, desarrollaron, ¿no es cierto?, lo que se ha llamado la ontología del lenguaje, que es un enfoque también que resalta, destaca el lenguaje como constitutivo de lo que somos seres humanos, ¿no? También en la década del 80 aparecen estos autores australianos, neozelandeses me parece uno y el otro, que es el enfoque narrativo colaborativo. Bueno, y varios más, el enfoque cognitivo narrativo de Gonsalves, el enfoque de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, el modelo multidimensional de Dennis River, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cúmulo de autores que se han preocupado de este enfoque y muchos otros en realidad que en las revisiones que yo he hecho al menos no lo he contemplado, pero que los hay, digamos, ¿no? Y este cuadro que aparece acá es una manera de entender, es lo que yo llamo la tipología de la comunicación y ubicar lo que es la comunicación humana en el contexto de los fenómenos comunicacionales que ocurren en realidad entre todos los seres vivos, ¿no? Hay comunicación animal, sí, hay comunicación humana, ¿no? Lo característico de la comunicación humana es que además del lenguaje de primer orden, que son las señales físicas que usan los animales, los seres humanos empleamos signos y símbolos, ¿ya? Entonces, en ese sentido también aparecen dos formas de entender la comunicación, como interpersonal, o sea, directa entre pocas personas, 2, 3 participantes, o la comunicación grupal masiva, como en este caso, por ejemplo, sería, ¿no? En este caso ahí hay un hablante, ¿no?, que soy yo, y están ustedes, ¿no es cierto?, una comunidad de oyentes, ¿no es cierto?, y eso ya es una comunicación grupal, ¿no? Bueno, sin ahondar mucho en este tema, que obviamente implica, o sea, tiene la posibilidad, podríamos profundizar enormemente en ello. Yo destacaría fundamentalmente lo que llamamos la comunicación interpersonal directa, que es la que ocurre entre las personas cuando están ocupando un mismo espacio físico, por lo tanto están en una copresencia y por lo tanto pueden observarse mutuamente, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en lo que es la comunicación terapéutica, o en particular la comunicación personalizada, que es el tema que nosotros desarrollamos en este programa, en este taller en la Escuela de Psicología, ¿no? Diríamos que la comunicación personalizada es un tipo de comunicación interpersonal directa en la que los interlocutores se involucran profundamente traspasando los roles sociales habituales y generan un espacio interactivo donde la experiencia sentida es el eje de la comunicación, ¿no? Normalmente o habitualmente en nuestras comunicaciones o en nuestras conversaciones hablamos de temas o periféricos, ajenos a nuestra experiencia directa, ¿no? Por ejemplo, hablamos del clima, hablamos de las votaciones del fin de semana, hablamos de comunicación, etcétera, ¿no? Pero la comunicación personalizada, el eje de la conversación es precisamente la experiencia sentida de los interlocutores. O sea, lo que a cada uno le está ocurriendo en su experiencia más íntima, ¿no? Y eso es que nos compromete integralmente y por lo tanto eso propicia la posibilidad de generar cambios actitudinales, ¿no?
Desde ese punto de vista podemos decir que la comunicación personalizada, esta comunicación, es el piso de lo que será posteriormente la comunicación terapéutica. En ese sentido, en el caso de nuestra escuela de psicología, nuestro plan de estudio, ¿no es cierto?, en segundo año, como decía, está este taller de comunicación, pero posteriormente, ya a partir más o menos de cuarto año, los estudiantes accesan, digamos, a las asignaturas, por ejemplo, el área clínica, donde desarrollan también otras habilidades comunicacionales, pero ya más específicas en el ámbito de una relación terapéutica, por ejemplo, sea a nivel individual, sea a nivel de familia, etcétera, ¿no? Bueno, la comunicación personalizada se sostiene en tres condiciones fundamentales, que son la aceptación incondicional, la valoración positiva y la atmósfera cálida carente de crítica y amenaza. Es decir, sin estos factores fundamentales no es posible una comunicación personalizada, ¿no? Si no hay una atmósfera cálida, ¿no?, de respeto, sin crítica, no va a ser posible que la persona abra su mundo interno y hable de su experiencia, ¿ya? Dentro de la habilidad de comunicación personalizada que nosotros entrenamos en este taller está el escuchar activo, que es un concepto en general bastante eh, expandido, o sea, todo el mundo entiende, ¿no?, que escuchar activo no es lo mismo que el escuchar habitual, digamos. Implica una intencionalidad, implica una atención especial, ¿no es cierto?, hacia lo que la persona dice y hacia cómo expresa lo que dice, ¿no? El responder comprensivo, el expresar propositivo, la formulación de intenciones conversacionales, esto último que llamamos las aperturas narrativas, ¿no? Bueno, y estas habilidades se ejercitan como si estuviéramos construyendo un edificio, ¿no? Los cimientos del edificio son estas condiciones básicas que mencioné: aceptación, valoración y atmósfera cálida, y el primer piso sería el escuchar activo, después el segundo piso el responder comprensivo, el tercer piso el expresar positivo, en un cuarto piso estaría la intención conversacional, aunque de alguna manera también está subsumida en las anteriores, y las aperturas narrativas, que sería un tipo de conversación ya más complejo que implica otros elementos, pero dentro de esta idea de una conversación dialógica, ¿no?, de respeto y de escucha y todo aquello. Bueno, decir simplemente, ya lo habíamos destacado, que para los psicólogos la forma y contenido de los mensajes comunicacionales que las personas con quienes están trabajando va expresando, eso nos permite acceder a la subjetividad, ¿no? Y nos sirve, por tanto, como material de evaluación de la experiencia y la situación en que ella vive, ¿no? A nivel personal, familiar, académico, en su comunidad, en su espacio laboral, entre otros. O sea, cuando yo como psicólogo escucho a una persona en un contexto de trabajo, en un contexto profesional, por así decir, yo no escucho a la persona como lo hago en cualquier conversación cotidiana que tengo con un amigo o con cualquier otra persona ajena, ¿no? Lo escucho con una intención que es distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo capto, lo que yo percibo del discurso de la persona, a mí me sirve para evaluar, diagnosticar, entender lo que le está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, lo que yo le digo a esa persona, ¿no es cierto?, me permite intervenir en su conducta y en su experiencia, digamos, y eso favorece procesos de cambio, procesos de adaptación hacia niveles más altos de salud mental, ¿no? De esta manera, el estilo comunicacional que un psicólogo puede establecer, ¿no es cierto?, puede favorecer la apertura, el incremento de la autoconciencia, la disposición para desarrollar conductas proactivas, etcétera, ¿no? Así también, si estableciera al inverso un estilo comunicacional donde hay bloqueadores, donde no hay respeto al otro, donde hay imposición de ideas, evidentemente todas estas posibilidades se cierran absolutamente. En definitiva, el taller que evaluamos en esta investigación es un programa de entrenamiento sistemático cuyo principal objetivo es desarrollar estas habilidades comunicativas para sostener conversaciones dialógicas efectivas, ¿no?, las cuales son necesarias para posibilitar un buen desempeño del psicólogo en formación para los escenarios laborales futuros. Ese es como el leitmotiv, digamos, el eje articulador de todo este programa, todo este taller. Bueno, en la investigación queríamos comprobar si las habilidades de comunicación se incrementaban
y si las conductas comunicacionales negativas, que llamamos bloqueadores, disminuían o se neutralizaban a través del taller, si existían diferencias en el aprendizaje, tanto de estudiantes varones, estudiantes mujeres, y determinar también si estas habilidades incorporadas en el taller se sostenían en el tiempo, después de finalizado este programa de entrenamiento. Fue una investigación descriptiva, casi experimental, de medidas repetidas simples, orientado entonces a la evaluación de la efectividad de este programa de entrenamiento, y realizamos 3 mediciones en una secuencia temporal longitudinal. Inicialmente son 182 estudiantes que participaron en las 4 promociones, pero de esos 182 accedieron a participar voluntariamente en esta investigación 68 alumnos, ¿no? Aquí está la distribución por año, desde el 2013 al 2016, ¿no es cierto?, que fue la fecha en que hicimos la investigación. En el fondo hicimos el levantamiento de los datos, hicimos la investigación, y hubo un grupo de 41 mujeres y 27 hombres, ¿ya? Esa fue la muestra, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el taller es como variable interviniente, que es el programa de tratamiento, intervención, ¿no es cierto?, el efecto que tiene sobre las habilidades de comunicación y los indicadores que tomamos para medir el desarrollo de estas habilidades, ¿no? La frecuencia con que el protagonista retroalimentaba a su interlocutor, la frecuencia en que usaba respuestas comprensivas, la frecuencia del expresar propositivo, los indicadores positivos según los observadores que evaluaban los videos que hicimos, ¿no? Y la frecuencia de uso, los bloqueadores o indicadores negativos, ¿no? Los instrumentos fueron las 3 videograbaciones, que eran realizadas por los propios estudiantes con una duración de 10 minutos y mostraban un diálogo con un compañero o compañera del mismo curso. Y el estudiante ahí evaluado cumplía el rol de entrevistador. El primer video se realizó al inicio del taller, ¿ya? El segundo video fue grabado una vez finalizado el taller, y el tercer video se grabó 2 años después de la grabación del video 2. Entonces ahí están las 3 medidas en el tiempo, ¿no? Y está esta pauta de observación del desempeño comunicacional, que fue precisamente la que nos permitió ir evaluando, chequeando, midiendo la frecuencia de aparición de aquellos indicadores que señalaba, ¿no? Simultáneamente, dos evaluadores, que eran estos estudiantes colaboradores, evaluaban un video de manera que nos permitía promediar las puntuaciones que cada uno daba, para acercarnos a tener una mayor objetividad y rigurosidad en la medición, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las habilidades que se medían? Las conductas de retroalimentación, las respuestas comprensivas, el expresar propositivo, indicadores de comunicación personalizada, positivo, y los bloqueadores, ¿no? Bueno, como decía, a los 2 años después se contactó a los estudiantes que aprobaron el curso y que habían grabado los videos unidos, ¿no? Confirmaron consentimiento informado, y se hizo el tercer video con los alumnos que participaron voluntariamente, ¿no? Bueno, los 3 videos fueron, como explicaba recién, fueron a través de una observación indirecta no participante, ¿no es cierto? Los evaluadores fueron dando los puntajes que correspondían según los indicadores que estábamos usando, ¿no? Obviamente aplicamos los protocolos y normas éticas que compartimos en la comunidad científica: la voluntariedad, el respeto de la confidencialidad, el resguardo de los datos obtenidos, y también los estudiantes voluntarios firmaron un consentimiento informado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo por indicador. ¿Cómo estamos de tiempo, Omar? Nos quedan unos 15 minutos, Pedro. Ah, excelente, ya, gracias. Sí. El primer indicador es retroalimentación. Voy a mostrar mejor al tiro la imagen. Aquí se puede ver, ¿no es cierto?, en las 3 mediciones. Inicialmente es baja y después hay diferencias significativas hacia la segunda medición. En la tercera medición
si bien hay un incremento también el indicador de retroalimentación con respecto a la segunda medición, esta diferencia no es significativa, pero hay un incremento sustantivo a lo largo del tiempo. Respecto a las respuestas comprensivas ocurre un poco lo mismo, ¿no? Hay un incremento significativo del momento de la medición 1 a la medición 2 y posteriormente a la medición 3 hay un descenso, digamos, de las respuestas comprensivas, ¿no? Sin embargo, el momento 3 sigue siendo significativo respecto al momento 2, esa diferencia, ¿no? Eso nos permite afirmar entonces que esta habilidad se mantuvo en el tiempo, aunque disminuyó respecto a la segunda medición. Respecto al expresar propositivo, también hay un incremento significativo de la primera a la segunda medición, y respecto a la tercera medición no hay una diferencia significativa, es decir, disminuye en la tercera medición el expresar propositivo disminuyó, pero no hubo diferencia significativa, así que también una lectura global nos dice que el expresar propositivo se incrementó significativamente y se sostuvo, digamos, a pesar de esa baja que no fue significativa, ¿no? Respecto a los indicadores positivos, aquí ocurre algo interesante, que hay un incremento significativo de la primera a la segunda medición y posteriormente hay un nuevo incremento hacia la tercera medición, ¿no? Nosotros tenemos la impresión de que el hecho de que, como explicábamos, los estudiantes siguen de alguna manera entrenando en las asignaturas posteriores nuevas habilidades de comunicación, entendemos entonces que efectivamente esa práctica hace que esta habilidad ¿cómo se llama? De estos indicadores positivos en términos, esto incluía la escucha empática, la actitud receptiva, la cercanía física, etcétera, se sostiene y se incrementa, ¿no? Respecto al uso de los bloqueadores o indicadores negativos, interesante ver que el entrenamiento nos muestra una disminución significativa de la primera a la segunda medición, ¿ya? O sea, al término del taller los estudiantes están usando de muchísimo menor frecuencia bloqueadores de la comunicación, perdón, y posteriormente también eh, eh, se disminuyen aún más estos indicadores negativos, estos bloqueadores, aun cuando no hay, la diferencia no es significativa, no es estadísticamente significativa entre la segunda y tercera medición. Respecto a sexo, no se aprecian diferencias significativas, es decir, tanto hombres como mujeres puntuaron de manera similar en las distintas medidas. Y respecto al puntaje total, que es la suma de los puntajes de los indicadores específicos, ¿no? También se observa que hay un incremento significativo de la primera a segunda medición. Hacia la tercera medición, como vimos en otros indicadores, disminuye el puntaje global, pero aún así es mucho mayor respecto a la primera medición. Así que, en conclusión, podemos afirmar que el taller de comunicación interpersonal que dictamos acá en la carrera de psicología de la universidad es un programa efectivo en la medida que aporta mejoras a las habilidades comunicacionales de los estudiantes, los cuales se sostienen en el tiempo mostrando una leve disminución en la curva explicada en un 32% por su declive. Sin embargo, este porcentaje es menos de un tercio del total alcanzado mediante la asignatura, lo cual muestra, digamos, que las habilidades de comunicación no retornan al punto inicial o la línea base, sino que por el contrario se incorporan, se sostienen en el tiempo y se sostienen en su mayor parte las habilidades comunicacionales adquiridas, ¿no? Bueno, obviamente que el mantenimiento de estas habilidades se puede explicar por la presencia de un aprendizaje que dura, ¿no es cierto?, a través del taller, ¿no? También observar que muchas de estas habilidades se sostienen hacia la tercera medición, ¿no?
lo que decíamos recién, que las otras asignaturas pueden haber aportado, digamos, al desenvolvimiento final del momento 3, ¿no? Este avance, sin embargo, que se refleja del video 1 al video 2, en las áreas, los indicadores que hemos evaluado, quiere decir que el aprendizaje, ¿no es cierto?, la potencia que tiene el taller tiene suficiente fuerza como para inducir la adquisición de estas conductas, ¿no? Bueno, como ocurre con muchos aprendizajes, ¿no es cierto?, hay una disminución hacia la tercera medición. De alguna manera la huella de memoria se va desvaneciendo con el tiempo, lo cual supone que la información se va perdiendo por el desuso, ¿no? Esto nos permite señalar que además es algo que hemos de alguna manera intentado en algún nivel mantener, lo cual da la estructura, digamos, del plan de estudio de la carrera y un poco también los compromisos semestrales, semestre a semestre que van teniendo los estudiantes. No hay mucho espacio para mantener una práctica específica, digamos, de las habilidades, ¿no? Pero sería importante tal vez una cierta ejercitación, digamos, a través del tiempo, para que se sostengan en el tiempo y no se produzca la disminución, ¿no? También podemos decir que esta investigación nos permite generar avances sobre el tema en cuestión, por la importancia que tiene en el ámbito de la formación de los profesionales de la salud, en particular los psicólogos, respecto a lo que se denominan las habilidades blandas, ¿no? Si pensamos, como decíamos inicialmente, que las habilidades de comunicación son una herramienta de trabajo, no solo una habilidad social más, son una herramienta de trabajo, es evidente que deberían entrenarse sistemáticamente, y dada la experiencia que acá se muestra, tal vez buscar maneras de que los estudiantes puedan sostener la práctica en el tiempo, ¿no? Así que eso es básicamente nuestra... una presentación muy apretadita, muy sintética de lo que fue esta investigación que desarrollamos y que estamos en el intento de publicar un artículo, ya luego esperamos, ¿no es cierto?, en alguna revista de psicología. ¿Mm? Es decir, de hecho, estamos haciendo gestiones para eso. Bueno, hubieron algunas dificultades inicialmente, pero ahora ya eso está en camino. Así que gracias por la atención. Muchas gracias, Pedro, por tu excelente exposición. Vamos a escuchar a Mauricio González, y luego vamos a poder discutir y conversar algunas cositas entre todos. Mauricio nos va a presentar el tema del bienestar estudiantil, específicamente, entiendo, Mauricio, en el ámbito de la educación superior. Así es, salud mental y bienestar en la universidad. Bien, Mauricio, te damos entonces tus 25 minutos. Te escuchamos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es gusto saludarlas y saludarlos a todos y a todas. Se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya. Bien, lo que vamos a presentar ahora son datos, son resultados con datos de dos investigaciones diferentes hechas durante el año 2019 y 2020 en el marco de los prácticos de investigación de psicología, con dos equipos de colaboradores y colaboradoras diferentes, con Constanza Vega, Alan Barrera, Tamara Araya, Orlando Moreno y Pablo Barraza, y después el año siguiente con Javiera Barraza, Paola Barrientos, Ket Berhat Contreras, Eliana Marín y Bárbara Martín. Y lo que nosotros estamos, o sea, lo que vamos a presentar ahora no es el objetivo principal de las investigaciones, sino que a partir de estas investigaciones se tomaron datos asociados a la salud mental y al bienestar de estudiantes universitarios
¿ya? Entonces, para esta presentación nosotros extrajimos los datos específicos asociados a la salud mental, que es lo que vamos a mostrar ahora. ¿Mm? Eh, a modo de contexto para poder interpretar y para poder discutir después los resultados que vamos a mostrar. En los últimos 40 años ha habido un incremento explosivo de la matrícula en educación superior en Chile, ¿ya? Con las nuevas políticas de educación superior, con la privatización de la educación, etcétera, se ha generado este acceso que es muy bienvenido, de todas maneras, ¿cierto? Pero que no ha significado un acceso, o sea, ha significado un acceso mayoritario, pero no a la misma calidad de formación, por decirlo de alguna manera, necesariamente. Eh, Esto también trae consigo el hecho de que están ingresando a la educación superior grupos estudiantes que de alguna manera tienen condiciones de vulnerabilidad mayores, ¿ya? De distintos ámbitos, desde el punto de vista socioeconómico hasta necesidades específicas que puedan tener. Ahora, en el grupo de estudiantes universitarios, en el segmento de edad de grupos de estudiantes universitarios, existe también un mayor riesgo de presentar trastornos de salud mental, en general, por pertenecer a una etapa del ciclo vital que es compleja y que tiene múltiples desafíos vitales, ¿ya? Hay, solo como ejemplo, ¿no? Tienen que hacerse cargo de una mayor autonomía social, responsabilidades académicas, eh, desarrollo de su sexualidad, relaciones de pareja, identidad personal, capacidades de autorregulación, entre muchos otros desafíos que tiene esta etapa y que también se ha ido incrementando con el tiempo porque los desafíos sociales también son más complejos en la actualidad. Eh, y esto se ha reportado así en las investigaciones que existen en Chile hasta la fecha, y también en investigaciones del Ministerio de Salud. En la población universitaria, la prevalencia de problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, conducta suicida, presentan tasas mayores que en el resto de la población. Las enfermedades mentales en general en Chile tienen un estigma, ¿no? Es como la broma que se hacía cuando yo estaba en el colegio, que si alguien se portaba mal lo iban a mandar al psicólogo, casi como una cosa de castigo, o por equivocarse, o por hacer algo mal. Esto genera estigma, entonces la gente no quiere tampoco consultar, ¿no? Cuando tiene problemas, lo que hace que los problemas generalmente se agraven. Hay otro tema más que tiene que ver con esto, y es que lamentablemente también, a pesar de que existe registro y constancia en el país de que los problemas de salud mental en la población general se han ido incrementando, no existe, por contraparte, políticas estatales ni recursos que promuevan la salud mental, ¿ya? En este momento, alguien que no tiene recursos económicos y que tiene algún problema de salud mental prácticamente no tiene dónde ir. Si va al sistema de salud privada, o sea, estatal, tiene hora para 3, 4, 5 meses más, con suerte. Lo que es un gran problema país. Entonces, los problemas de salud mental de la población general, y también en particular, y en específico los estudiantes universitarios, junto con deteriorar la calidad de vida, también tienen repercusiones negativas para la institución, porque los estudiantes tienen un bajo rendimiento, retrasan su avance curricular, aumenta la probabilidad de deserción, lo que finalmente redunda en un tremendo costo personal para los y las estudiantes, y para la universidad, y para la sociedad en su conjunto. Y como ustedes probablemente han escuchado, la actual pandemia ha generado un incremento de los problemas de salud mental, y la mayoría de los expertos están de acuerdo en que viene una ola, ¿cierto?, de agudización de los problemas de salud mental en el país, bueno, en el mundo en general, pero en nuestro país va a ser más delicado, más grave, porque
ya veníamos dentro de un contexto social que genera bastante incertidumbre y bastantes problemas, sobre todo para los jóvenes, lo que va a agudizar esto. ¿Qué decir de lo que ha significado la docencia remota y un montón de otros problemas asociados a la pandemia que están afectando, amenazando a la salud mental? Dicho esto, entonces, los objetivos de esta presentación, y como un poco les adelantaba al comienzo, es con datos de años 2019-2020, presentar entonces distintos indicadores de salud mental y de bienestar de estudiantes universitarios, ¿tá? Para que podamos ver cuál es la situación que tenemos al menos en la región, obviamente con los resguardos que implica la muestra, ¿cierto? La cantidad de personas, la calidad de la muestra, pero para que veamos más o menos así de manera aproximada cómo estamos en relación a salud mental. En 2019 el estudio tenía como objetivo validar 2 escalas para medir un constructo que se llama dolor mental, que ya les voy a explicar en qué consiste. Y en el 2020 teníamos como objetivo validar un modelo donde intentábamos predecir el bienestar a partir de otras variables, como afectos positivos y negativos, síntomas somáticos, dolor mental, y que no vamos a profundizar en esos resultados en particular, sino que, como les decía, nos vamos a quedar en los datos más descriptivos de salud mental. Estas investigaciones están concluidas ya, estamos ahora en proceso de envío. Tenemos un artículo enviado de una, y en el otro estamos resolviendo detalles y problemas antes de poder enviar el artículo a una revista. Bien, en el estudio 1 participaron 416 personas de la región de Coquimbo. Más o menos la mitad eran, o sea, un poquito más, 61% eran de género femenino, más o menos la mitad también eran estudiantes y la otra mitad eran personas trabajadoras. Era una muestra que tenía un promedio de edad de 29 años y fluctuó entre 18 y 66 años. Es una muestra bastante heterogénea desde ese punto de vista. Nosotros medimos la variable dolor mental a partir de 2 escalas, la escala de CCAGE y la escala de Mudunay. El dolor mental, no vamos a profundizar acá con mucho detalle técnico, pero el dolor mental mide algo parecido al sufrimiento, ¿ya? O dolor psicológico, o la molestia o el malestar psicológico general que una persona puede sentir. El dolor mental está estudiado básicamente en contextos clínicos y tiene que ver, y es un indicador asociado al suicidio. Se supone, ¿cierto?, que cuando el dolor mental es muy intenso, las personas optan por el suicidio como una manera de poner fin a este dolor mental. Es un constructo poco estudiado en contextos generales, ha sido acotado a contextos más bien clínicos, psiquiátricos, y nosotros tuvimos la osadía de intentar validar estos instrumentos para traspasarlo al estudio en población general, y ver cómo está asociado este dolor mental, ¿cierto? O la expresión de dolor mental con indicadores de salud mental. Bueno, y la otra escala que aplicamos es la escala DAS-21, que es una escala que está validada en Chile, que es bastante conocida y que mide indicadores de depresión, ansiedad y estrés, ¿ya? Y que justamente esta escala había sido adaptada y validada desde sus inicios para población universitaria, ¿ya? Esto lo aplicamos a partir de redes sociales, formulario de Google, tuvimos todos los resguardos éticos, ¿cierto? Y por lo delicado que era el tema también, y tuvimos el respaldo de un psiquiatra que nos colaboró en el inicio del diseño de todo esto. Bueno, algunos resultados que me pareció muy importante y relevante compartir con ustedes. Acá, para que las personas que no están familiarizados con estos esquemas, con estos gráficos o figuras, lo que tenemos es, en el primero a la izquierda arriba, ¿cierto? Tenemos un promedio, ¿cierto?, para estudiantes y un promedio para trabajadores. La muestra se separó en estudiantes y trabajadores.
Y lo que tenemos acá es la escala de dolor mental de CKH, ¿ya? El dolor mental. Entonces, a mayor puntaje, mayor dolor mental, y el puntito blanco o este circulito acá está representando el nivel, el nivel de dolor mental. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que los estudiantes tienen un promedio de dolor mental mayor que el de los trabajadores, ¿ya? En ambas escalas, en el de MIUNEI y en el de CKH, en ambos tenemos que los estudiantes están presentando un dolor mental o un nivel de dolor mental mayor que el de los trabajadores, ¿ya? Lo que es coherente con lo que decíamos en la contextualización, que en general los estudiantes parecen estar más afectados en temas de salud mental que la población general. El estrés, aquí podemos ver el estrés, ¿cierto? También vemos que los estudiantes tienen en promedio mucho más estrés que las personas que trabajan, ¿ya? Estas diferencias son significativas, decimos que son estadísticamente significativas. Estas tablitas de acá, de abajo, nos están mostrando eso justamente, pero lo importante es que sepan que esto no se da por azar, que es sistemático. En cuanto a la depresión, también los estudiantes tienen mayor depresión o síntomas depresivos que las personas que trabajan, y en cuanto a ansiedad, exactamente lo mismo. En todos estos indicadores de salud, los estudiantes están peor, ¿cierto?, que las personas que trabajan. También hay una correlación negativa con la edad, se puede ver en la última tablita de abajo a la derecha, ¿ya? Pero que la vamos a dejar ahí, o sea, es decir, a menor edad, mayores problemas de salud mental, ¿ya? Pero no sabemos si es un tema solamente de la edad, o por per se, o es un tema que tiene que ver con la situación vital en la que se está en distintas edades. Acá tenemos indicadores de salud mental y género que son muy interesantes. Dame un segundito. Claro, entonces tenemos salud mental y género. En todos los casos, si ustedes se fijan, en todos los casos tenemos a las mujeres, o sea, al género femenino, perdón. En el género femenino tenemos lejos, ¿cierto? Mucho, una salud mental o indicadores de salud mental mucho más malos, ¿ah? O sea, mucho más dolor psicológico en las mujeres, en el grupo femenino que en el grupo masculino, mucho más estrés en el grupo femenino que en el masculino, mucho más síntomas de depresión y mucho más síntomas de ansiedad. ¿Estamos? Se ve ahí claramente el patrón y todos son significativos o distintos del azar. Esta comparación es un poquito más compleja porque implica una prueba diferente, ya no es una comparación entre dos promedios, sino que estamos comparando aquí 4 promedios, ¿ya? Pero lo quisimos hacer igual, la comparación entre salud mental y nivel de estudio, ¿ya? Acá tenemos a un grupo de estudiantes de educación media, o personas que solo tenían educación media, ¿ya? Ojo con eso. Por eso que no es tan clara la comparación. Acá tenemos universitario incompleto, donde están personas trabajadoras con universitario incompleto, pero la mayoría de ellos son estudiantes que están en la universidad actualmente, ¿ya? Acá está universitario completo y acá está posgrado, ¿ya? Cursando posgrado o con posgrado completo. ¿Y qué vemos? Para estrés, vemos que se diferencia claramente este grupo de personas que tienen formación universitaria incompleta, que en su mayoría en la muestra eran estudiantes universitarios, tienen peores indicadores de salud, ¿cierto?, que, por ejemplo, las personas con posgrado o los que tienen formación universitaria completa. Depresión igual se ve la tendencia ahí, en los que peor aparecen son las personas que tienen universitaria incompleta, y en ansiedad también, y obviamente en dolor mental también. Pero acá no sabemos si es un problema simplemente de no tener educación universitaria completa o se mezcla con el trabajo. Como la muestra no estaba hecha para los fines de este análisis, no la podíamos seguir dividiendo para
para verificar o para separar, ¿cierto?, entre la formación y la condición de trabajar o no, ¿ya? Pero ahí queda abierta la pregunta para estudios posteriores. Y bien, pasamos al estudio 2. Acá la muestra era un poquito más pequeña, pero no tan pequeña, 260 personas de la región de Coquimbo, el 50% eran del género femenino, de distintas carreras, ¿ya? Esto eran, en ningún caso estamos hablando exclusivamente de estudiantes de la Universidad de La Serena, estamos hablando de universidades estatales y privadas de Coquimbo, ¿ya? De la región de Coquimbo. Entonces tenemos estudiantes de ingeniería, arquitectura, de pedagogía, de ciencias sociales, donde está incluido psicología y de derecho. Y también tenemos a ciencias de la salud. El promedio de la edad 21 años y el rango estaba entre 18 y 29 años. Y acá aplicamos una escala para medir el bienestar mental. Esto es como el opuesto del dolor mental, el bienestar, entendido como ahora como la felicidad, por decirlo en términos generales, ¿no? Qué tan feliz, qué tan satisfecho con su vida se sienten las personas, qué tanto bienestar sienten o perciben de sí mismos. La escala de afectividad positiva y negativa mide justamente el afecto positivo, por un lado, que es, para ponerlo en términos simples, es la cantidad de veces o la frecuencia con que una persona experimenta afecto positivo en un rango de tiempo específico, por ejemplo, en una semana, ¿ya? Y la afectividad negativa, ¿cierto? Aparte, es lo mismo, pero referida a la frecuencia con que la persona experimenta emociones negativas en un rango de tiempo, en una semana. La escala de síntomas somáticos es una escala bastante simple que pregunta por la intensidad con que ha sentido distintos síntomas asociados, por ejemplo, al estrés, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de estómago, molestias físicas, pero que no están necesariamente asociados a un cuadro infeccioso o a alguna enfermedad en sí, sino que son molestias que ocurren más bien asociadas al estrés. Y la que ya ustedes conocen, que es la escala de dolor mental o dolor psicológico de Mi-UNED. Tenemos acá el mismo procedimiento por medio de formulario de Google y a partir de redes sociales se aplicaron estos instrumentos. También se cumplieron con todos los resguardos éticos correspondientes. ¿Qué tenemos acá? El mismo esquema, ¿cierto? La misma lógica. La escala está representada en la línea vertical. Los puntitos blancos representan un promedio. Entonces, tenemos acá bienestar comparado según el área de la carrera que estudiaban los participantes de la muestra. Y tenemos, fíjense acá, ¿quiénes tienen el peor bienestar? Los estudiantes de pedagogía. ¿Quiénes tienen el mayor bienestar? Los estudiantes de salud, ¿ya? Medicina, enfermería, kinesiología. También aparece el estudiante de derecho con mayor bienestar. Los estudiantes de psicología y ciencias sociales están como en un punto intermedio, ¿ya? Los estudiantes de ingeniería y arquitectura están también dentro de niveles altos. Llama la atención esto, que los estudiantes de pedagogía aparecen dentro de esta muestra con los peores indicadores de salud mental. Y si lo miramos al revés, ¿cierto? Desde el punto de vista del dolor mental, los estudiantes de pedagogía son los que tienen más dolor mental y los estudiantes de salud son los que tienen menos, dentro de esa tendencia. En síntomas, también los estudiantes de pedagogía aparecen con peores indicadores, ¿cierto?, que los estudiantes de salud. Y en afecto positivo, ¿cierto?, los estudiantes de pedagogía aparecen con menos afecto positivo que los estudiantes de salud. Acá la única indicador que no aparece significativo es el de afecto negativo, ¿ya? Es decir, en afecto negativo, si bien los estudiantes de pedagogía aparecen con mayores niveles de afecto negativo, esto está dentro de lo explicado por el azar, ¿ya? Pero en todo caso, la tendencia está, y probablemente si esto lo estudiáramos con muestras más grandes, sí saldría significativo, ¿ya? Entonces esto hay que tenerlo ahí guardado ahí entre paréntesis.
Ahora veamos cómo está el bienestar por el nivel de la carrera. Acá quisimos ver si había algún patrón asociado a estar en primero, segundo, tercero o cuarto o quinto año, ¿ya? Y acá nos encontramos con la sorpresa de que no hay prácticamente un patrón. O sea, las personas que están viendo que están mal, ¿cierto? En la muestra no cambia entre primero y quinto año. Lo único que cambia entre primero y quinto año, que es significativo, son los síntomas, ¿ya? O sea, si interpretamos lo que está acá abajito, de los síntomas somáticos, en primer año los estudiantes tienen claramente, experimentan síntomas, ¿cierto? Mucha mayor medida que en quinto año. A ver, el patrón no es claro ni es una línea así como claramente de disminución, ¿ya? Pero ahí hay una diferencia importante. Pero es lo único. En lo demás no hay un patrón claro que pueda decir o marcar alguna diferencia en bienestar, afecto positivo, dolor o afecto negativo a medida que se va avanzando en los años de la carrera. Y ¿se acuerdan que habíamos visto en la muestra del estudio anterior, ¿cierto? Que el género femenino tenía peores indicadores de salud que el masculino, y acá lo podemos constatar, pero a partir de estos indicadores. Por ejemplo, bienestar, las mujeres tienen significativamente menos bienestar que los hombres, ¿ya? Y experimentan significativamente menos afecto positivo que el género masculino, perdón. En cuanto a dolor mental, ¿cierto? Se repite, el género femenino tiene o experimenta mayor dolor mental que el género masculino. En afecto negativo, el género femenino experimenta más afecto negativo y experimenta más síntomas somáticos. O sea, se repite el hallazgo del estudio previo. Bueno, acá esto quería mostrarles un poco lo que era el objetivo del estudio del año 2020, que era tratar de predecir el bienestar mental a partir de una serie de indicadores. Solo para explicarles así en términos generales, nada más lo que encontramos, resumiendo todo esto que está acá, es que el bienestar mental, más o menos un 60% de su variabilidad, ¿ya? Es explicado por el afecto positivo. O sea, el afecto positivo es lo que más explica al bienestar mental, y el resto de todas las variables, afecto negativo, síntomas somáticos, dolor psicológico, explican el otro 10%, y en conjunto todo explica más o menos un 70%. ¿No? El otro 30% son otras variables que no conocemos, ¿no? O que no están incluidas acá. Pero imagínense, el afecto positivo, o sea, el experimentar emociones positivas con más frecuencia es lo que más impacta en nuestra percepción de bienestar. Bien, en conclusiones, estos resultados que reportamos son consistentes con los estudios previos que mostramos en la contextualización, y además estos son consistentes entre lo que se mostró del estudio 2019 a lo que se mostró en el estudio 2020. En general, muestran que los estudiantes universitarios tienen índice de salud mental más bajo que las personas que trabajan, ¿ya? Dentro de este grupo de estudiantes universitarios, el género femenino es el que presenta mayor deterioro o mayores problemas de salud mental. Y dentro de estos, también los estudiantes de pedagogía, curiosamente, tienen los mayores índices o los peores índices de salud mental, más sobre todo que ingeniería y salud. No hay claras diferencias de salud mental por niveles de carrera, excepto para presencia de síntomas. Los estudios desde donde se tomaron los datos, si bien no estaban diseñados para extraer conclusiones a nivel descriptivo, nos permiten más o menos aquilatar un poco este problema de la salud mental en estudiantes universitarios, pero igual hay que ser cauteloso para no generalizar o para no asumirlos como datos extrapolables a la muestra, porque no fueron muestras extraídas aleatoriamente de la población. El diseño tampoco permite saber si los problemas de salud mental que mostramos son iguales o peores que años previos a la pandemia, porque no teníamos un punto de comparación y los instrumentos tampoco tienen baremos como para poder hacer esta comparación, ¿ya? Tampoco sabemos qué porcentaje de estudiantes presentan problemas graves de salud mental, porque solo tenemos instrumentos que midan nivel de screening, ¿cierto? Pero no tenemos puntos de corte claro para decir de este puntaje hacia arriba es un diagnóstico o ya es un problema grave. La evidencia señala entonces que la pandemia va a agudizar los problemas de salud mental en el mediano plazo.
si lo superponemos a lo que acabo de mostrar, implica que vamos a tener problemas como universidades, ¿no? Y que hay que estar pensando ya qué vamos a hacer con esto, sobre todo, como decíamos al comienzo, que no hay políticas estatales para esto y que si en este momento una persona se agrava o tiene algún problema de salud mental y no tiene recursos para acudir al médico, al psicólogo, al psiquiatra a privado, va a tener que esperar probablemente meses y meses para poder ser atendido en algo que requiere atención inmediata. ¿M? Así que, bueno, eso es lo que quería compartir y para estimular la reflexión también respecto de este problema que es muy sensible y muy delicado. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Les quiero agradecer a los dos presentadores, han sido dos fantásticas presentaciones, muy, muy interesantes. Así que voy a dar la palabra para preguntas, comentarios y dudas que tengan. Yo tengo algunas preguntas, pero voy a dar la palabra a la audiencia en primer lugar. Los escucho, por favor. Estamos igual que los estudiantes. ¿Puedo? Por favor, profesora Sandra, por favor. Mira, yo estoy impactadísima con la investigación que ha mostrado Mauricio y porque nos toca muy directamente a los profesores que somos pedagogos, ¿eh? Y sobre todo el género femenino, ¿no? Es realmente, como digo, impactante y me gustaría saber cuáles son, si ustedes tienen en ese estudio las razones que ellos aducen, aparte de las que tú mostraste, digamos, los cambios en la vida, porque yo estaba pensando, todas las personas, ¿cierto? A lo largo de la vida experimentamos cambios, tenemos que acomodarnos y pareciera que en este grupo universitario es donde se ven las mayores dificultades para ajustarse a esos cambios o para sobrellevarlos. Y pedagogía tendrá que ver con la situación, bueno, tiene que ver con la situación actual, pero digamos en que los profesores se han visto con una carga tan grande hoy en día con esto de la pandemia. ¿Será esa mirada tan negativa de estar trabajando digamos, hacer una labor que es principalmente cara a cara, ¿cierto? En forma presencial, donde el educar está con el otro, donde yo me educo con el otro, y no a través de pantallas que son tan impersonales, no sé, Mauricio. Ya, mira, yo voy a aventurarme a especular un poco. No hay como respuestas muy claras. Tal vez Pedro también pueda meter un poquito la cuchara y ayudarme ahí. Pero mira, como hipótesis, ¿cierto? Como hipótesis, lo primero es que eh, la interpretación de los factores que afectan a la salud mental van como las capas de una cebolla, así, ¿ya? Que van desde los aspectos individuales hasta ya los aspectos sociales y las cosmovisiones, ¿ya? Eh, en este momento histórico estamos como en una crisis de cosmovisiones, ¿no? Y tenemos una mezcolanza de cosas, ¿no? Creo o no creo en Dios, qué expectativas tengo, cómo me sitúo en el mundo actualmente. Y yo creo que ahí no hay en este momento para nadie, pero para los jóvenes que están recién como saliendo al mundo, por decirlo así, en qué cree, ¿no? En qué basa su sustento vital, su cosmovisión. No sé si se entiende, pero voy a pasar rápido y después ustedes me preguntarán. Segundo, estamos viviendo desde el punto de vista, bueno, el estallido social en Chile, lo que acaba de pasar hace poco nomás con la elección de los constituyentes, muestra que estamos en una crisis social tremenda en Chile, ¿no? Una crisis social política y económica, donde queda claro que hay una parte grande de la población que es muy vulnerable. Yo he conversado con colegas, incluso más jóvenes, pero dice, oye, yo pierdo mi trabajo y me queda la embarrada en mi casa, ¿no?
y tengo que criar hijos, y tengo que hacer esto y lo otro. O sea, en este momento alguien puede tener un sueldo relativamente digno, pero la verdad es que si se enferma, si pierde el trabajo, o si se cae y se quiebra un pie, queda el desastre completo en la vida. Y eso no es menor, eso no es trivial. O sea, estamos en condiciones sociales, en gran parte generadas así por un modelo que nosotros llamamos modelo neoliberal, que ráscate como puedas, ¿cierto? Que es tremendamente corrosivo para la salud mental. Y si es corrosivo, o sea, los adultos nos adaptamos, o sea, es tan extraño que nosotros, para poder tener buena salud mental, tenemos que asimilar esto y aceptarlo como normal, lo decimos, lo normalizamos, ¿no? Como parte de las reglas del juego, lo asumimos como parte de nuestra cosmovisión. Pero si tú lo ves de afuera, no está bien. ¿Me explico, no? O sea, o desde un punto de vista humanista, no está bien. Entonces, claro, y si eso además está en cuestión socialmente, tú lo vas a hacer mucho más evidente, ¿cierto? Y va a ser mucho más doloroso, por decirlo así, desde el punto de vista psicológico. Después, en las capas justamente de las personas, por decirlo así, que están, o que se forman o que se socializan en familias que no tienen mayores niveles educacionales o culturales, ¿cierto? Viene un poco lo que se conecta con lo que decía Pedro, o sea, con tener la posibilidad o la capacidad de desarrollar habilidades interpersonales que le permitan resolver un montón de problemas. Yo acá lo asocio con la capacidad que tenemos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades psicológicas básicas, así como tenemos la necesidad de comer, ¿cierto? De abrigarnos, ¿cierto? También necesitamos amor, cariño, afecto, seguridad, un montón de cosas que son un poquito más invisibles, pero necesitamos tener habilidades sociales para poder conseguirlas. Y si no las tenemos, o si no las hemos desarrollado bien, entonces vamos a estar permanentemente en déficit. Y eso genera dolor mental, ¿cierto? Y eso finalmente termina generando todas las otras consecuencias asociadas al dolor mental, depresión, ansiedad, estrés, etc. Además, si eso se da en ambientes poco acogedores, ya no estamos hablando del ambiente social, sino que a lo mejor ambientes familiares, contextos, o sea, también es verdad que como sociedad, aquí me la voy a jugar, pueden ustedes no estar de acuerdo, pero querámoslo o no, somos una sociedad bastante violenta, bastante agresiva, somos una sociedad, yo tuve como estudiante experiencias bien traumáticas con profesores, ¿no? O sea, por decirlo como un ejemplo nomás, ¿no? De profesores que son bastante, o eran en el tiempo que yo estaba, ¿no? Autoritarios y que no aceptaban una crítica, ¿cierto? O algún comentario diferente al de su opinión, y era bastante perturbador. O sea, si yo tenía redes, mi familia amorosa que de alguna manera me protegieron y evitaron que yo abandonara la universidad, por decirlo así, ¿no? Pero no hay gente que no la tiene. Estoy siendo un poquito exagerado para ponerle color, pero quiero mostrar ese punto, ¿no? Entonces, entonces, son capas y capas y capas que se van, ¿cómo se llama?, imbrincando y que van generando condiciones que son, en muchos casos, la tormenta perfecta, ¿no? Que son en muchos casos la tormenta perfecta y que en situaciones particulares de personas y de familias, muchas veces no tienen mayores recursos y ni tampoco tienen redes a quienes acudir para poder resolver. Ahora, ¿por qué en particular estudiantes de pedagogía? Puedo equivocarme, pero yo creo que son justamente estudiantes que provienen mayoritariamente de los sectores sociales más vulnerables, y que no necesariamente encuentran en la universidad un espacio, o sea, encuentran un espacio donde pueden estudiar una carrera y en parte pueden proyectarse hacia el futuro. Pero ¿cuál futuro? O sea, ¿cuál futuro en el sentido de qué está ofreciendo la sociedad actualmente, ¿no? Y muchas veces con sus problemas concretos vitales, ¿cierto? Tampoco tienen mayores redes de apoyo en las cuales resolverlos. Las universidades estatales, en el tiempo que yo llevo de vida, se han convertido también, por falta de recursos, por falta de recursos estatales, por falta de políticas también, en universidades privadas más o más, o sea, no tienen mayores redes de apoyo, estructura, y tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas en términos de autofinanciamiento, etcétera. Entonces, tampoco tenemos muchas posibilidades de ofrecerle a los estudiantes
un ambiente mucho más nutritivo desde el punto de vista de poder recibir ayuda, ¿cierto? Al momento de tener que resolver esos problemas vitales. Bueno, podría seguir hablando, Sandra, pero la idea no es deprimirnos, así que mejor... Sí, sí, pero gracias Mauricio, no, me queda súper claro, pero aún así lo que tú dices que, digamos, esto de la tormenta perfecta, yo creo que abarca a estudiantes de distintas carreras, ¿ya? Entonces todavía me sigue llamando la atención por qué pedagogía marca tan bajo en relación a otros. Y en carreras de salud, por ejemplo, en nuestra universidad, tenemos también alumnos muy vulnerables en carreras de ingeniería, en fin, es como el alumno, digamos, que tiene un estatus social y económico más alto, yo diría que es un porcentaje mucho más bajo que el resto. Entonces, O sea, es algo que hay que estudiar, o sea, yo en este momento, claro, hay algo que hay que estudiar en profundidad. Yo creo que ahí se está sí, abriendo temas interesantes para sí, abordar con diseños específicos. exactamente, sí. Ok, gracias. Muy interesante. Más preguntas, comentarios. Profesor Omar, Mauricio, ¿cómo está? ¿cómo está? Hola, hola. Un gusto verlo Ya, otra vez. igualmente. Su pregunta, comentario. Mire, yo llegué a su conversatorio por la Universidad Católica del Norte, así que qué bueno que hayan hecho esta actividad para poder hablar de educación superior, que es un tema que yo estoy investigando en mi tesis doctoral, ¿ya? Que, bueno, tuve la posibilidad de compartir con usted, con el profesor Cristian en la Universidad Católica del Paraíso, en el doctorado también, en una clase, una visita. Y yo estoy investigando estos temas, pero me estoy centrando yo en el tema de las trayectorias de estudiantes de primera generación, en el contexto de las universidades. Y creo que el profesor ha hecho un recorrido bien interesante de una fotografía que quizás está aquí en la situación contextual de Latinoamérica y que tiene que ver necesariamente qué está pasando con la salud mental de todas las personas en la sociedad. Y esto también irrumpe un poco en el contexto universitario, es decir, se está reproduciendo cierto malestar que ocurre en la sociedad en el contexto universitario. Y quiero también apuntar un tema muy preciso desde el punto de vista de si el profesor Mauricio hizo algunos procedimientos estadísticos que permitieran hacer relaciones entre salud mental y estudiantes con gratuidad o no, salud mental con estudiantes de primera generación o no, y salud mental con estudiantes si tenían ya un diagnóstico previo de salud mental. Esa era mi pregunta al profesor Mauricio. Sí, Gracias, Gracias, profesor Homero. gracias, Mauricio. Tocayo, mira, yo como explicaba, las investigaciones se hicieron con otros propósitos primarios. Entonces, no, cuando recogimos los datos, no recogimos estas variables como para haber hecho esa distinción. Yo creo que ahora lo que está haciendo falta es diseñar una investigación específica para poder abordar un poco la pregunta que hacía Sandra también recién. Ahora, profesor, en relación a lo que plantea Sandra, yo creo que también es un tema que no ocurre tanto en una carrera por general, así como en términos generales. Aquí tocó el tema de que el dato refleja pedagogía, pero este es un tema transversal. De hecho, uno se ve también el tema del apoyo que entregan las universidades en su centro de salud estudiantil. Hay una diversidad de estudiantes que piden ayuda por salud mental. No está centrado todo solamente en pedagogía, está el caso de derecho, que se ve también deteriorada bastante la salud mental, está el tema de las carreras del campo de la salud, medicina, que es un tema que también es importante que la literatura lo reporta en términos de salud mental, estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería. Y también en el caso de derecho, que también es un tema muy complejo. Así que para que la profesora Sandra no vea que esto es solamente de la carrera de pedagogía, quizá los datos suyos arrojan eso, pero la literatura refleja que hay otras carreras también que Sin están duda, complicadas con el sí, tema de la salud mental, sí, sin Sí, ¿sí? duda. Para que no se alarme tanto, ¿sí? lo que están mostrando los datos son promedios, ¿ya? De resultados que son bastante heterogéneos. Entonces, en cada grupo vamos a encontrar siempre estudiantes que van a estar con problemas, ¿no? Entonces, para aclarar eso de que lo que está representado en los gráficos son promedios, ¿no? Muchas gracias, profesor. Felicitaciones por su investigación. Muchas gracias.
Más preguntas. Yo quiero hacerle algunas preguntas al profesor Pedro. Como en el ámbito de la psicología nos peleamos con los lingüistas en el ámbito de la comunicación, ahí tenemos harto que discutir. Entonces, te quería hacer algunas preguntas, y unas preguntas así bien precisas y una reflexión más general, a ver qué piensas tú, Pedro. En tu presentación, casi todas las definiciones que presentaste de comunicación dicen que la comunicación tiene como propósito principal transmitir información. Estudiando el discurso y situaciones comunicativas muy diversas, yo he llegado a la convicción de que la comunicación realmente es un milagro, ¿sí? Que la comunicación no es el estado natural de las cosas, que hay una contraparte de la comunicación, que es la incomunicación, que la hemos estudiado muy poco, yo creo, y que es un ámbito que tenemos, que hay mucho que decir en ese aspecto. Voy a poner entonces, básicamente nosotros por los estudios de pragmática sabemos que a veces en las interacciones lo importante no es transmitir información, sino que más bien es reforzar los lazos de camaradería y no incluso faltar a la verdad si así fuera necesario para salvar las relaciones interpersonales que se pudiesen ver rotas por la mera transmisión de información. Ese es como y después, Pedro, esa es la primera pregunta, y después, Pedro, te pediría unos ejemplos así precisos de dos categorías que nos nombraste, o de las variables. Una era no me acuerdo si era la respuesta comprensiva, y la otra es un ejemplo de los bloqueadores de la comunicación. La reflexión, y después esas dos preguntas chiquititas en el orden que te parezca. Muchas gracias. Claro, yo coincido contigo en el sentido de que lograr una efectiva comunicación es un milagro, porque son tantos los niveles, las variables, las posibilidades de malos entendidos, que la verdad que llegar a entenderse es efectivamente un suceso extraordinario, ¿ah? Pero ocurre. Parece ser que igual esta especie híbrida que somos los humanos tenemos como, ¿cómo decirlo? Yo hablaría algo así como ciertos dispositivos, mecanismos eh, de reajuste, en el sentido que de alguna manera percibimos el malentendido y buscamos la manera de arreglar la situación. Vamos avanzando trabajosamente finalmente para lograr entendernos, ¿ya? Ahora, claro, el concepto de transmisión de información es un concepto muy genérico porque finalmente si hay comunicación o no hay comunicación, igual está mediado por señales que van y vienen. Palabras, gestos, expresiones, miradas, ¿no es cierto?, movimientos, tantos elementos que constituyen el proceso comunicacional, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido sí, estamos intercambiando información, pero efectivamente eso no garantiza que nos entendamos. Me parece que llegar al entendimiento... bueno, fíjate que es una de las cosas que en el curso, en este taller, insistimos harto. De hecho, hacemos una serie de actividades donde vamos mostrando precisamente las dificultades que hay para llegar a entendernos, ¿no? Hay un ejercicio que hacemos, muy simple, digamos, que se llama algo así como músicas y vivencias, ¿no? Y una cosa tan simple como que ponemos distintos tipos de música, más segmentos de 3 minutos de música, y los estudiantes tienen que escribir, ¿no es cierto?, qué es lo que esa música les despierta, a nivel de sensaciones, sentimientos, o imágenes, ¿no es cierto?, que esas músicas les provocan, ¿no? Yo obviamente uso músicas no conocidas, porque si uso músicas conocidas ya están asociadas, digamos, a ciertos eventos, entonces
no tiene mucho sentido. Y curiosamente, y ahí está la clave del asunto, ¿cómo es posible que escuchando la misma música imaginemos cosas distintas, sintamos cosas distintas, ¿no es cierto? Experimentemos sensaciones diferentes. La misma música, algunos los relajan, se sienten plácidos, felices, expansivos, y esa misma música a otros los tensan, los crispan, ¿no? Y unos ven, ¿no es cierto?, en esa música, no sé, un paisaje paradisíaco, y otros ven, no sé, pues, una pesadilla, ¿no? Sí. Entonces, ahí eso nos lleva a lo que llamamos los mundos interpretativos, ¿ya? O sea, la subjetividad de cada cual es un mundo interpretativo que fundado en experiencias previas, en aprendizajes, en creencias, en valores, en mitos que traemos, en distorsiones, estados emocionales que estamos experimentando, etc. Entonces, cuando escuchamos algo, lo que escuchamos nosotros en la comunicación no es lo que el otro dice. Lo que nosotros escuchamos es lo que escuchamos, oímos mejor dicho, más todos los agregados que nosotros le ponemos desde nuestro mundo interpretativo. Entonces, ese primer filtro genera un poco el fenómeno que tú dices, o sea, es más probable la incomunicación que la comunicación. Pero parece ser que los humanos hemos desarrollado también estos dispositivos para lograr en esa incomunicación, en esa relativa comunicación, dispositivos para ir calibrando y llegando finalmente a algún nivel de acuerdo, ¿ya? Y pareciera ser que a pesar de todas las dificultades, logramos ciertos acuerdos. Uno logra entenderse con la pareja, ¿no es cierto? A pesar de que en realidad son mundos completamente distintos, ¿no? En términos geométricos son conjuntos disjuntos. Pero algo pasa que logran entenderse en algún nivel, ¿no? Como dices tú, algún milagro ocurre, ¿no? Entonces, interesante eso. Ahora, en la perspectiva de lo que nosotros desarrollamos es precisamente para que los estudiantes estén alerta a cómo su propio mundo interpretativo puede interferir en la comprensión de lo que la persona con la que pudieran estar trabajando le está señalando. Ese es por poner un ejemplo, pero por ejemplo, los sesgos generacionales, ¿ya? Eso es increíble. Digamos, tengo un hijo que hoy día va a cumplir ya 24 años, tenemos una distancia enorme de tiempo entre nosotros, y él me habla y yo hay cuestiones que simplemente no le entiendo, porque incluso el vocabulario es distinto. Cuando yo le digo, Luca, ¿y qué tal cosa? Y me dice, sí, camina, me dice. Camina, ¿qué camina? Camina, pues papá. Para él es obvio que decir eso quiere decir que las cosas van andando bien. Para mí no es obvio. Entonces constantemente tengo que estar haciendo esa especie de traducción, ¿no es cierto? Y eso solo en el ámbito de los vocabularios. ¿Para qué hablar de las sensibilidades? O sea, nosotros somos de otro planeta definitivamente. Entonces, claro, son muchos desencuentros, ¿no? Entonces, tal cual, o sea, sí, el entendimiento, la comprensión mutua es un milagro. Pero ahí está lo valioso, porque en la medida que tú pones una cierta intencionalidad, una cierta actitud, una cierta apertura, estas habilidades que de alguna manera desarrollamos, al incrementar la capacidad empática, la capacidad de escucha, ¿no es cierto? El responder de acuerdo a lo que la persona está diciendo y no salir con el propio rollo, ¿no es cierto?, permite ir abriendo espacios cada vez más de mayor intimidad, de mayor apertura, de mayor confianza. Entonces ahí se empiezan a develar, por así decir, significados más personales, más propios, y entramos en un terreno donde podemos irnos entendiendo. No sé si eso responde a lo primero, ¿no? Ahora tú me decías ejemplo, respuesta comprensiva, ¿sí? Bueno, hay una... Sí, y de los bloqueadores también, Pedro. Ya. No, el bloqueador es cualquier mensaje, cualquier expresión verbal, no verbal, actitudinal que mostramos frente al interlocutor, que tiene el poder de bloquear, por eso se llama bloqueador, el poder de interferir, de vulnerar, en definitiva, la autoestima de la otra persona, ¿ya? Y cuando eso ocurre, en vez de poder profundizar en la experiencia y llegar a un nivel de conversación más
más centrado en la experiencia de cada cual, lo que ocurre es que la persona se defiende. Si yo contigo nos juntamos en una ocasión y nos ponemos a conversar, qué sé yo, y tú me dices, oye Pedro, yo sé que tú eres psicólogo, mira, hay un tema que te quiero plantear, estoy inventando una situación, ¿no? Entonces tú me dices, mira, resulta que tengo una dificultad de tal tipo, y yo en vez de decirte, ok, te entiendo, te escucho, cuéntame más, te digo, pero ¿cómo podéis ser tan gil de estar haciendo tal cosa? ¿No es cierto? Eso es un bloqueador. Una expresión que hace que tú, en vez de querer seguir abriendo, ¿no es cierto? Y profundizando, lo que tú haces simplemente generas defensa frente a aquello que tú percibes como una amenaza a tu integridad. Y si nosotros observamos la vida cotidiana, es decir, el uso de los bloqueadores es una cosa absolutamente de tal nivel de frecuencia Común y frecuente. con nadie, ¿no? Entonces, aprender a, por ejemplo, a distinguir los propios bloqueadores que cada cual utiliza es muy bueno, ¿ya? Por decir algo, bueno, hay tipologías al respecto también, ¿no? Están los bloqueadores que implican ordenarle al otro lo que tiene que hacer. Tú tienes que, ¿no? Estas típicas frases clichés, ¿no es cierto? ¿Quién? Ah, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O desvalorizar tus sentimientos, no considerar lo que te pasa, ¿no? O descalificar lo que pueden ser tus creencias, ¿no? O sea, son todos intentos, los bloqueadores son todos intentos de controlar la subjetividad del comportamiento de la otra persona. Y eso, en vez de facilitar la conversación hacia un nivel de mayor apertura, lo que hace es poner barreras. Esos son los bloqueadores. Y me quedaste debiendo las respuestas comprensivas. Perdón, que se me está Ah, no, pero es que la respuesta comprensiva Sí. es exactamente lo contrario a un bloqueador. Ah, perfecto, ya llega. O sea, si tú me dices algo, el bloqueador que me sale, pero ¿cómo se te ocurre? Y trato de imponerte algo, una respuesta comprensiva es como, entiendo. O sea, lo que tú me quieres decir es ta. ¿Ah? O yo hago una especie de paráfrasis, ¿no es cierto? Sintetizo lo que tú me estás diciendo. O ocupo palabras sinónimas. Entonces tú me estás diciendo que lo que te preocupa es esto y lo otro. Ah, sí, ¿no? Ah, ¿y eso cómo te hace sentir, no? Ah, me da la impresión que tú me dices, como son las respuestas empáticas dentro de las respuestas comprensivas, me da la impresión que eso que tú me dices tiene que ver con este sentimiento, como que esto a ti te entristece de alguna manera, o percibo que tú te sientes de tal manera. Entonces me estoy siempre focalizando, muy de la tradición rogeriana, ¿no? Focalizando en tu experiencia subjetiva, en tu experiencia sentida. No te vulnero, no te bloqueo, te acepto, bla, bla, bla. Entonces eso hace que florezca la confianza y por lo tanto entramos en un nivel de conversación donde hay un compromiso mayor, ¿no? Por eso en un momento que esta es la base de lo que va a ser posteriormente lo que es la comunicación terapéutica, ya en el ámbito más, cuando los muchachos ya pasan a otros cursos, digamos, pero la idea es que lleguen a incorporar estas habilidades. Esa idea me gustó mucho, que era como el piso básico, como que de ahí para arriba va, no sé cómo lo va a hacer. Sí. Mauricio pide la palabra. Sí, yo quería un poco contextualizar que este tema en particular de la salud mental no es un tema de investigación particular mío, sino que quería aprovechar la oportunidad ahora de mostrarlo porque teníamos los datos y porque el tema me parece muy relevante. Sin embargo, Pedro tiene un proyecto bastante armado y ha querido investigar sobre el tema en la universidad, pero ha tenido siempre dificultades. Entonces quería pedir a Pedro que contara un poco de eso y si vas a seguir insistiendo con el proyecto, ¿no? O sea, si tú quieres comentar algo, ¿no? No, sí, después de escuchar los datos tuyos, o sea, me parece genial porque va en sintonía con lo que hace 2 años hemos querido hacer en la universidad, pero no hemos encontrado, digamos, el sostén, el soporte institucional para poder hacerlo de la manera que se... O sea, más o menos de mediados del año 2019, antes que se generara todo este despelote posterior, a partir de
de un seminario que hubo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, precisamente sobre salud mental universitaria. Yo me entusiasmé con la idea de hacer una investigación acá en la universidad y conocer la prevalencia, digamos, de ciertas problemáticas psicológicas que presentaban los estudiantes nuestros de la universidad, ¿no? Porque datos duros no tenemos. O sea, hay alguna, por ejemplo, lo que hizo Mauricio en estas dos investigaciones, otra cosa que nosotros hicimos el 2018 también, nos va levantando, tenemos ciertos datos que la cosa, y tal como decía Sandro, o sea, la cosa es complicada, ¿ya? Hay muchos factores que influyen, pero el deterioro de la salud mental de los estudiantes universitarios es un tema no solo relevante, es urgente atenderlo, digamos, ¿no? Entonces, un poco en la línea de poder tener un diagnóstico más claro, lanzamos esta idea. No hemos podido concretarlo, lamentablemente, porque se vino el cuento después del estallido social, se vino el asunto de la pandemia, no podíamos hacer levantamiento de los datos, generamos algo a través de las plataformas, tuvimos una respuesta muy baja, 30, 40 estudiantes, no era información, y bueno, y ahí quedó un poco en veremos, con la idea de poder plasmarlo como un proyecto más bien de tipo institucional, si ese es el tema. O sea, esto no es proyecto de un profesor que le interesa el tema, este es un tema que hay que abordarlo institucionalmente, ¿no? Y eso implica utilizar todas las vías de... Nunca conseguimos, por ejemplo, que la SICUL pusiera ¿cómo se llama? Los instrumentos, digamos, en la plataforma de la universidad. Nunca conseguimos eso. Nunca conseguimos que nos facilitaran al menos los correos electrónicos institucionales para enviar a los estudiantes directamente la solicitud y todo. O sea, no hubo caso. Entonces, estamos ahí en el aire, pero el proyecto está armado, ¿no? Y sería interesante saber, digamos, porque eso nos permitiría además cuantificar el problema y generar entonces los dispositivos, los procedimientos para abordar esa problemática. Porque por lo demás, el servicio de salud que nosotros tenemos, de salud estudiantil, no es capaz de absorber la demanda, ¿no es cierto?, en términos de apoyo en temática de salud mental de nuestros estudiantes. O sea, ¿qué haces tú con media jornada, una jornada y media de psicólogo para una población de 8.000 alumnos? Y según los datos, bueno, lo que levantaba ahora Mauricio, tal vez sería bueno, Mauricio, en ese sentido, desagregar los datos y saber qué es lo de todas esa muestra que ustedes tomaron, desagregar los datos de la Universidad de La Serena, poder tener como el dato más específico, ¿no? Lo que hicimos en 2018, no recuerdo exactamente el dato, pero por decir algo, digamos, el 17, el 18% de los estudiantes de primer año, porque lo hicimos solo con estudiantes de primer año, mostraban, digamos, un funcionamiento psicológico que más temprano que tarde iba a eclosionar, digamos, ¿no? Bajos índices de bienestar, desregulación emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso se traduce después en bajos rendimientos, lo que redunda nuevamente y esto fue el 2018, así que hoy en día, con todo lo que ha ocurrido, digamos, evidentemente debe ser mucho más tenebrosa la película, digamos, ¿no? Profesor Borghelli, solamente sugeriría en el futuro estudio incorporar también a los académicos y las académicas de la universidad, que pareciera ser que también... ¿En estudio de salud mental, dices tú? Sí, Sí. exactamente. Sería bueno conocer la otra Exactamente. parte, sí, sería bueno. Escuchamos más comentarios, preguntas. Muchas gracias por los que ya han hecho preguntas, han formulado sus comentarios. Han estado muy entretenidas esta conversación. Hola, buenas, ¿se escucha? Joaquín, por favor. Sí, encantado. Muy interesante ambas temáticas. Me voy a centrar un poco en lo que comente o pregunte más relacionado a salud mental, que es como un área de mi interés. Mucho gusto a todos, soy psicólogo, egresado de la URSS, así que un saludo enorme a los profes. Comentar quizás como contexto a nivel general que primero en Chile se caracteriza por
tener bajos estudios de prevalencia en salud mental, en la población, etc. No sabemos cuántas personas tienen trastornos del espectro autista, por ejemplo, no sabemos en profundidad los niveles de depresión de la población general, o tenemos un estimado, etc. Así que sí, cualquier estudio de prevalencia va a ser muy, muy bien recibido. Y en ese sentido también señalar otra cosa bien importante, que si se estudia el tema de la salud mental, claro, por un lado se puede estudiar los niveles de prevalencia de problemática de salud mental, diagnóstico más acabado, más en detalle, pero también hay un nivel de malestar muy, muy, muy grande, como señala el profesor Mauricio, que yo lo llamaría subclínico. O sea, pueden no configurar o cumplir criterios de depresión, pero aún así que sea una experiencia tan compleja, el malestar psicológico que puede pasar a un estudiante o académico, que quiebre la trayectoria académica, o quiebre la trayectoria de trabajo, por ejemplo, de un académico. Ampliando la mirada de que los académicos, claro, también pueden pasar problemas de salud mental, no están exentos a ello. Más con una modalidad remota que se instauró de emergencia, que es mucho más complicada. En ese sentido, también sugería quizá incluir la mirada cualitativa o considerar al menos también el tema de las trayectorias académicas, lo que señaló el otro profesor Mauricio, que comentó por allí. Y desde la mirada cualitativa, claro, no permitirá tener una fotografía general del fenómeno, pero sí, por ejemplo, permitirá conocer más en profundidad qué es lo que pasa en pedagogía, qué es lo que saltó un poco más como resultado, que no era el objetivo principal de la investigación, obviamente, pero llama la atención estos niveles y pudiesen incluso estar relacionados con circunstancias que viven los pedagogos a futuro en su carrera profesional. O sea, hay una baja en la matrícula de pedagogía. Ahí con un colega recién hablaba, y claro, aparte de la baja en la matrícula, también mayores niveles de deserción. Entonces, ver cómo se imbrica este fenómeno y dada la complejidad también, ojalá se pudiese estudiar con estudios mixtos o incluir diversas miradas. Sería genial, obviamente, tener la fotografía, pero claro, se requiere una mirada bien compleja de cómo se ve el fenómeno. Hasta los discursos también que pueden estar insertos en cómo se construye la salud mental del estudiante universitario. Eso, gracias. Y encantado de poder apoyar en lo que pueda desde el ámbito de investigación. Muchas gracias, Joaquín. Muy interesante tu comentario, como siempre. Bien. Pedro, por favor. Sí, quería decir algo a propósito de lo que señaló Joaquín. No lo había conceptualizado de esa manera, pero es cierto, digamos, hay muchas situaciones como él las define como subclínicas. O sea que, por ejemplo, no son depresiones abiertas, pero hay componentes ya preexistentes y las personas son relativamente funcionales y como que no se nota. Pero precisamente en una situación de crisis generalizada del sistema salud, qué sé yo, o sea, todos los parámetros de lo que era una vida normal se fueron a las pailas. Entonces es muy probable que en esa condición psicosocial, eso que era subclínico ahora es clínico. No sé si se entiende, o sea, como que se generan condiciones en que aparezcan entonces ciertas situaciones no resueltas que se agudicen, ¿ya? Y tal vez ahí entonces el incremento, ¿no? Pero de cosas que de alguna manera ya antes no estaban resueltas. Eso. Muchas gracias. Bien. Pareciera que hemos llegado a un buen punto. Les quiero agradecer nuevamente. Ha sido una súper sesión. Hemos tenido dos excelentes presentaciones, muy buenos los comentarios, las preguntas me parecieron muy interesantes. Solamente entonces me queda dejar los invitados para, déjenme recordar, el día 22 de junio, en el que vamos a hablar de TICs y construcción del conocimiento. Ese día va a presentar Ingrid González,
ex estudiante también de la carrera de psicología, doctoranda ahora la Ingrid, y también va a presentar Rodrigo Castillo y Carla Campaña. Ingrid va a presentar sobre argumentar para construir conocimiento, y Rodrigo Castillo y Carla van a presentar sobre cómo ha cambiado la presencia de las TICs en la formación inicial docente en la última década. Así que los dejo súper y cordialmente invitados para el 22 de junio, día martes, en este mismo horario. Le agradezco enormemente a los presentadores, muchísimas gracias por las interesantes presentaciones que nos expusieron esta tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien. Gracias, profesor Pedro, profesor Gracias. Mauricio. Muy